Hola, bienvenidos a su programa Lo que nadie nos dice. Yo soy Joana Cervantes, su psicóloga, y el día de hoy vamos a hablar sobre madres narcisistas. Y pues ya sabes, has escuchado sobre este tipo de personalidades narcisistas y por lo que puedo darme cuenta es que de alguna manera las personas creen que solamente existen personalidades narcisistas hablando en una relación de pareja y no como tal, o sea, también encontramos este tipo de personalidades, ya sea en una hermana, en un hermano, en una amiga, en un amigo o inclusive, ¿no? En las mamás. Y que justo es el tema que el día de hoy vamos a hablar sobre las madres narcisistas. Y finalmente te has preguntado, ¿no? ¿Qué pasa cuando tienes una madre narcisista? Al igual que en una relación de pareja, el tener una madre narcisista llega a afectar de tal manera que finalmente puedes desarrollar ya precisamente en la adultez algún tipo de ansiedad, mejor dicho, ansiedad, eh, depresión o una terrible percepción de ti misma o de ti mismo. Y es que al final del día, tener una madre narcisista afecta de manera directa en aspectos de personalidad, en cuanto a la percepción que tienes de ti, porque finalmente tengamos en consideración que vamos construyendo justo en la infancia esta parte de la identidad, esta parte de esa personalidad que finalmente sabemos que la personalidad como tal va modificándose de alguna manera conforme va pasando la vida. Vamos moldeando aspectos de personalidad, vamos modificando algunas cuestiones, ¿no? Bien, ¿qué pasa con este tipo de mamás? Hay que tener en consideración que el hecho de tener una madre narcisista es porque esta madre de alguna manera también fue violentada o que muy posiblemente tuvo una madre narcisista o tuvo un padre narcisista y que aprendió de alguna manera a vivirse de esa forma y que aprendió a que finalmente la educación o la crianza de sus hijos fuera a través de la anulación principalmente. Entonces, ¿cómo es esta parte? Finalmente, una madre narcisista siempre va a tener esa tendencia a que nunca es suficiente. Entonces, tú, por ejemplo, tal vez recuerdas que en la infancia llegaste muy contenta, muy contento, mostrándole como tus boletas de calificaciones y entonces resulta que en la boleta de calificación estaba toda así bien bonita, de 10, pero había un 8, ¿no? Y entonces la contestación muy posiblemente fue, pero pudiste haber sacado un 10 o pudo haber sido otra calificación o pudo haber sido excelente. Entonces esto nos habla precisamente que para este tipo de mamás nunca es suficiente, nunca va a ser suficiente, aún así hayas hecho el mayor esfuerzo. Cabe mencionar que hay algunas personalidades narcisistas con las cuales de alguna manera se puede vivir, se puede sobrellevar el tema de ese tipo de relación, mejor dicho, se puede sobrellevar, pero hay otro tipo de relaciones con mamá que finalmente en ocasiones ello amerita en un momento dado poner como un límite muy claro. Esto no significa que tengas que desvincularte por completo con mamá, más sin embargo, lo que significa es que aprendas de alguna manera a poner ciertos límites y estos límites tienen que ver con el propio autocuidado, porque una madre narcisista sigue afectando de alguna manera ya aún así cuando se es adulto, ¿no? Porque como te menciono, hay una gran tendencia a anular, ¿no? Entonces tú vas y le cuentas a mamá, fíjate mamá, que hoy en mi trabajo, tuve un mal día, mi jefe estaba súper enojado y la verdad es que me hizo sentir tan mal y ese tipo de cuestiones llegas y le cuentas a mamá y la contestación de una mamá narcisista que tiende a este tipo de dinámica es, ¿y por eso te sientes mal?
es que lo que te está pasando, no, lo que a mí me pasó fue peor, ¿sí? Entonces, casi siempre va a haber esa tendencia, ¿no? De que mamá todo lo que le pasa a ella es más grande, es más importante, es más conflictivo, es más riesgoso, es más peligroso, qué sé yo, que lo que tal vez te puede llegar a pasar a ti. Y entonces eso es una manera del cómo en un momento dado mamá está anulándote emocionalmente o incluso, ¿no? Entrando en la adolescencia hay algunas adolescentes donde en ocasiones son muy juzgadas o criticadas por mamá y es que ya te fijaste que estás subiendo de peso, ya te diste cuenta, deberías de bajarle 2 rayitas a tanto pan que comes, ¿eh? Deberías de bajarle un poco más a las azúcares, ¿eh? Porque no sé si te has visto en un espejo, no sé si te has dado cuenta que ya ese pantalón no te queda y no te ves muy bien. Ese tipo de afirmaciones, ese tipo de cuestionamientos que mamá en ocasiones no es consciente mamá o en otras ocasiones sí, de qué tan grande va generando la herida de rechazo en ti. Y entonces tú te la pasas rechazando porque finalmente así lo aprendiste, ¿no? Si la figura más importante, tu cuidadora más importante, que en este caso fue mamá, todo el tiempo estuvo ahí de alguna manera anulando, anulando precisamente lo que tú sentías, pues aprendes lo mismo, ¿no? Y entonces esto, por así llamarlo, ¿no? Va generando un conflicto, un trastorno de personalidad o en este caso un trastorno alimenticio, ¿no? Entonces hay que revisar también cómo es la dinámica de mamá con las hijas cuando ellas presentan algún tipo de trastorno alimenticio. Esto no significa que en un momento dado todas las mamás tengan un perfil narcisista, ¿no? Entonces, otra característica importante es cuando mamá todo el tiempo se vive como una víctima. Ella es una víctima de las circunstancias, ella es víctima de todas las personas y entonces todo el tiempo hay una queja constante. Y entonces tú quieres ir a contarle algo, fíjate mamá, y es como siempre te interrumpe y es que primero soy yo. El mensaje de manera indirecta es lo que tú me vas a venir a decir no es tan importante, es más importante lo que yo tengo que decirte. Y entonces normalmente no te pone atención o te cambia la plática y comienza con su propio tema o con su propia crisis o con su propia situación y entonces hay una tendencia a verse a ella como yo soy más importante, yo primero. Te reitero, o sea, normalmente mamá no es tan consciente en ocasiones de este tipo de conductas y lo lastimosas que en un momento pueden llegar a ser. Entonces, todo el tiempo tal vez la puedes estar escuchando, que hay una crítica, ¿no? De que no lo hiciste bien, lo pudiste haber hecho mucho mejor, y es que no eres tan buena o tan bueno en esto, y es que deberías, y todo el tiempo deberías de hacerlo de otra manera, o hacerlo, y es que finalmente el tener una mamá con este tipo de características finalmente hace y ya podrás entender porque en ocasiones tienes una relación de pareja donde justo es una personalidad narcisista. Entonces, hay diferentes tipos de personalidades narcisistas, no solamente les comento en tema de relación de pareja, sino también mamá. Y con esto viene a mi mente un libro que se llama Cuando mamá lastima. Y este libro nos habla precisamente de todas esas características de una personalidad narcisista, hablando precisamente de mamá, donde también en ocasiones mamá tiende a caer como en esta parte de marcar la diferencia entre los hermanos o incluso ¿no? La tendencia al machismo, ¿no? Donde recuerdo un caso donde finalmente ella era la única mujer, eran 3 hermanos, y entonces la mamá siempre defendía al hijo mayor y entonces ella me comentaba que finalmente mamá le decía que ella tenía que servirle o tenía que ser de alguna manera quien le lavara la ropa, que le sirviera de comer y entonces ella decía, pero mamá, yo también trabajo, él también puede lavarse la ropa, él también puede servirse la comida y mamá le decía, ¿no? Es que acuérdate que él es el hombre de la casa, él tiene que traer de alguna manera el sustento a esta casa y ella le refería, no es que yo también estoy trabajando.
y entonces era como una situación donde había un conflicto constante porque mamá no lo hacía en un momento dado que se responsabilizara de ciertas actividades en casa, ¿no? Pero en ella, de alguna manera, en ella recaían como ciertas cuestiones, actividades en casa y el hijo era como, normalmente él no realizaba como actividades de casa, ¿no? Porque ¿cómo lo iba a hacer él si eran actividades que a ti mujer te tocaban, ¿no? Entonces suele pasar que mamá pueda llegar a tener como esa marcada diferencia en ocasiones con los hijos, específicamente con los hijos varones, porque pues al final del día así es como un hijo narcisista, en el caso varón, se puede como formar y esto finalmente fue desde casa, ¿no? Entonces, ¿cómo se va desarrollando una personalidad narcisista? Hay que tener en cuenta que o pudo haber sido como esta parte donde finalmente se le sobrevaloraba o la otra parte, ¿no? Donde también fue educada o educado por una mamá narcisista, donde todo el tiempo había esta parte de la anulación por lo que sentía, por lo que pensaba, por lo que hacía. Nunca hubo una aprobación y es una realidad que finalmente, pues, hablando de este tipo de personalidades, nunca va a ser suficiente, nunca vas a lograr de alguna manera quedar bien, nunca vas a lograr que la otra parte comprenda y entienda tu situación o el cómo te sientes, ¿no? Inclusive como hija o como hijo. Entonces, finalmente, este tipo de personas, te comento, mamá, o sea, pudo haber sido educada también por una madre narcisista donde todo el tiempo la anuló y entonces ella aprendió que de alguna manera eso estaba bien. Anular a los hijos, demeritar su esfuerzo, no reconocer su esfuerzo y posteriormente hacerles sentir que no son tan importantes. Entonces es importante que de alguna manera revises si tú tienes una mamá narcisista o incluso tienes una suegra narcisista, ¿no? Y si es el caso, revisa cómo está tu seguridad, qué tanto te validas a ti mismo, a ti misma, cómo está la percepción que tienes de ti. Y que finalmente la percepción normalmente se distorsiona, ¿no? Cuando crees que no eres como tan buena o tan bueno, o las cosas no las haces tan bien, porque finalmente está como esa voz que de alguna manera todo el tiempo te marcó que no lo hacías bien. Entonces es importante que revises si tienes una mamá con este tipo de características y revises cómo te has vivido y si no, pues es importante que vayas a un proceso terapéutico. Si es que en un momento dado identificas que tuviste una mamá narcisista. Y con esto llegamos al final del programa. Yo soy Joana Cervantes, su psicóloga.